cuestión es que pasó algo muy, muy cómico, que ya dijimos en el bloque pasado, esto de que quieren prohibir a los niños entrar a los shows de drag queens. Se volvió... Explica un poquito, si querés, Flor, para la audiencia, que es un show de drag queens. Un show de drag queens. Las drag queens son transformistas, ese es el término en español para ellas, pero son hombres que se visten de mujeres y hacen una performance en donde el arte es la feminización de sus cuerpos, básicamente. Entonces, es nada, pelucas muy grandes, vestidos con brillos, mucho maquillaje. Es todo como un arte y... La cuestión es que cada una tiene como su estilo de maquillaje. Hay algunas que tienen incluso caras muy reconocibles porque el maquillaje que hacen es como muy distintivo. Y el 28 de mayo, que fue el ataque a esta escuela de Texas, fue impresionante cómo a partir de ahí el primer escándalo que sale en el Senado de Texas es... Vamos a prohibir que los niños entren a los shows de drag queens. No, pero es un guillet eterno. ¿Por qué es un guillet? O sea, es gente que está, pero de la cabeza y no tiene puestas las prioridades donde corresponden, para empezar. Bueno, el caso de los tiroteos, eso ya a mí me sorprende más allá de que siempre... siempre el conservador, 250 tiroteos en Estados Unidos. Siempre el conservadurismo como que busca excusas, ¿no? Y no va a los problemas de fondo. Pero ¿qué pasa? Ese problema es endémico ya. Es como que ocurre y hay registros desde hace más de 2 siglos de cuestiones similares que pasaban... qué sé yo, en el principio de los 2000 eran los videojuegos, antes era el cine cuando se le quitó, se bajó cierta censura. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Yo puedo llegar a encontrar, obviamente de alguna manera forzada, la referencia en esas cuestiones. Explícame la referencia acá. De por qué no hay referencia. No hay referencia. No Fue hay como, referencia. bueno, aprovechamos la goleada. Vamos a proteger a los niños por pecadores. Vamos a protegerlo de las cosas que es la amenaza número uno. La amenaza número 1 para los niños hoy son los shows de drag queens. Y un debate muy interesante que se generó en las redes fue esta cuestión de ¿por qué piensan que si vamos a prohibirles a los niños entrar a los shows de drag queens, no vamos a dentro de poco prohibirles ver personas trans? ¿Cuál es el límite? Y que a uno a lo mejor piensan que es más fácilmente reconocible. Yo creo que el límite está en no tener una máquina de tiempo y volver al 1800, básicamente. Algo muy grave está pasando en Estados Unidos, aparte de esto, que es que están queriendo imponer una ley en donde las niñas tengan que demostrar ser mujeres cisgénero para poder competir en deportes. Siglo XV. Siglo XV, o sea, una niña de 12 años va a tener que demostrar si alguien vagina. Cuestiona su identidad como mujer, su identidad biológica para poder competir en deportes. No, esto a mí me hace pensar únicamente en esto de que lo que decíamos antes del consumo irónico y demás. Nos podemos reír y reír un montón y ridiculizar estas cosas porque son ridículas, pero no lo combatís riéndote solamente. Es más, podés caer en excesos. Tenés que problematizarlo posta y decir, loco, igual está pasando en todos lados. Nosotros tomamos el caso de Estados Unidos porque nos encanta reírnos de los gringos y porque llevan todo al ridículo porque igual. Llevan todo al extremo. Pero acá también, en un montón de ocasiones y pasa también o con travestis en todo tiempo, que no va por el mismo lado, por supuesto. Justamente ahora está el caso de Kimei, que fue la maestra de La Plata, que fue bastante conocido su caso porque transicionó. Y ahora OSDE, en una primera instancia, la desafilió de la obra social, la tuvieron que volver a tomar y ahora le quieren hacer un juicio y quieren someterla a estudios médicos corroborando un montón de cuestiones físicas, exponiendo todo su cuerpo para ver si había empezado a hormonizarse antes de afiliarse y si como falseó los documentos de la declaración jurada. Pero con una invasión de la intimidad horrible. Quien acaba de hablar es Male, nuestra flamante operadora. Gracias, Male, por siempre estar del otro lado. Gran aporte. A mí me hace acordar la historia de Canela, una profesora de arquitectura, que bueno, sus estudiantes y sus hijas vieron todo su proceso de transición y que en la facultad tuvo un espacio también laboral de encontrarse contenido y demás. Esto nos lo contaba ella hace un tiempo, bastante que pude compartir con ella, pero como en el ámbito privado todos sus clientes, sobre todo clientes hombres, habían dejado de trabajar con ella. Pero es muy interesante también evaluar
cómo afecta a la vida de una persona que está transicionando haber tenido una profesión previa y en qué momento de su vida eligen hacerlo. Porque hay una gran diferencia entre las personas que transicionan en la adolescencia o previo a entrar a instituciones educativas superiores, que las personas que encuentran su camino o deciden transicionar una vez que ya están... ya pasaron por una instancia educativa, ya tienen alguna profesión, tienen algún trabajo asegurado, algún tipo de red de contención. Es muy distinta a las realidades. Sí, o una familia constituida en otros parámetros. No solo una cuestión de salud mental. Si quieren también ir a la farándula, tenemos el flamante Kardashian. Es verdad. Que él también, ahora mujer. Pero hay una cuestión también que, y más Elliot allá Page. que está... Elliot Page. Exactamente. Hay una cuestión que va más allá de una salud mental o una salud psicosocial, que es toda la cuestión legal. ¿Por qué? Porque esta gente tiene que cambiar de documento y hasta que no cambie de documento tiene un montón de cosas a su nombre que legalmente se las tiene que seguir tratando con la otra identidad para poder hacer que esas cosas tengan validez. No sé, por ejemplo, vos tenés una propiedad a tu nombre y tenés que venderla, bueno... no se te va a respetar tu identidad de género dentro del documento de compraventa si vos todavía no tenés el nuevo DNI y la partida de nacimiento con todas sus modificaciones, porque si no, no va a tener validez. Legal, sí. Y tenés que todo el tiempo exponerte a esto de que no importa cómo te autopercibís vos y que no deja de ser un constructo social. Seguimos con un constructo biológico para un montón de cuestiones y todo el tiempo ahí afrontando... psicológicamente estas situaciones que no se pueden cambiar, entre comillas. Sí, también es interesante pensar qué diferente es la realidad de una persona que tiene que transicionar en Argentina de una que tiene que transicionar en Estados Unidos, con las diferencias que tienen no solo la sociedad, sino también los gobiernos y las leyes que se instalan para hacer como una corrección histórica para ampliar los derechos de este grupo que ha sido tan vulnerado históricamente. A mí, ¿sabe que me da bronca? Y no tratando, sí empatizar, pero no de ponerme en su lugar porque obviamente no puedo, sí de comprenderlo, pero a mí me da bronca la gente que utiliza los recovecos legales y demás para ciertas avivadas, como los casos de este forro que se había cambiado para obtener beneficios legales antes y que nada tenían que ver con su autopercepción y su condición. Esa forrada a mí me vuelan los pelos. Porque esto de que es chiste de, me voy a volver mujer, así me jubilo antes. Tal cual. Sí, hubo gente que cambió para tener beneficios legales así. No solo eso, sino también hace unos meses, y capaz incluso fue el año pasado, no recuerdo, había pasado acá en Rosario un caso en donde una chica trans había sido asesinada por otra mujer que había transicionado, era un varón trans, que luego había dicho que había vuelto a transicionar a mujer y que entonces no podía ser llamado femicidio ni transvesticidio, porque la condición de trans era de ambas personas. Entonces, era como un quilombo legal porque qué carátula se le ponía al sujeto, al juicio. Sí. No, es un debate que hay que tomarlo con un montón de responsabilidad, pero también condenar estas cosas. Lo que decíamos, primero, lo del consumo irónico, estas avivadas legales, y se requiere también un montón de empatía también. Hay gente que... A mí me sorprende igual, por ejemplo, gente que de la generación de mis padres que dicen, la verdad que no lo entiendo, pero lo aceptan. Es un paso enorme para personas de 50, 60 años. Y no puede ser que haya personas de menos de 25 y que ciertas cosas no le entiendan. No te digo que estés de acuerdo, pero... Sí, porque creo que va más allá de una cuestión etaria. No, tiene que ver con una cuestión más social y creo que ahí va el rango etario, en decir, bueno, qué tanta apertura tenemos de un lado o del otro y qué tanto nos dejamos influenciar por entender nuevas realidades que quizás no vivimos o que no nos tocan, pero que existen, no dejan de existir. Sí. Entonces quizás mi vieja nos escucha, mi hermana y a mí, mi viejo también se interesan y demás, y yo puedo decirle lo que pienso y ahí intentar llegar a un medio. O puedo decir, no, la verdad que todo esto me parece que no. ¿Por qué? Porque yo me identifico con el sexo que me asignaron a nacer y estoy cómoda con eso y vos que no, sos un pelotudo. Es muy difícil tener estas conversaciones, sobre todo con nuestros padres o con generaciones más arriba, con nuestros abuelos, sin
hacerlos sentir que estamos intentando obligarlos a ver desde nuestro punto de vista, pero por otro lado tampoco podemos permitir que por no coincidir en el punto de vista se vulneren derechos de personas que no piensan como uno. Los límites son, para mí, las libertades de las otras personas de ser quienes son, de manifestarse como quieran manifestarse en esta condición de cis o de trans, y nada, siempre tener un diálogo abierto, me parece. Es lo más saludable. No, por supuesto. A ver, y un poco también está el tema de que hay que poner ciertas fechas. Es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa siempre. Hay que respetar también las fechas porque son espacios y momentos en donde se lograron también. Sí, de lucha, tras de años de lucha. reivindicación. Pero es un tema que hay que tener siempre presente, creo, y estando en la postura que uno esté, pero siempre respetando a los demás, pero intentar ponerse en ese lugar de ser interpelado por otras cosas y salir un poco de la zona de confort. Sí, a mí hay como una frase que está circulando mucho con esto del mes del orgullo que me pareció muy interesante, que dice, bueno, no, pero las marcas ya, o la gente ya acepta a toda la comunidad LGTB, bla, bla, pero dice, si alguien los reivindica, si alguien dice que está orgulloso de que se siente como son, si alguien los celebra, ¿realmente los estamos aceptando como uno más o los estamos revictimizando pero desde una postura de aval para parecer progres? Entonces hay que ver también esos mensajes que nos envían los medios en sus múltiples formas para entender que si a alguien lo estamos poniendo en una posición de algún privilegio porque nos parece exclusivo, no se está integrando. Es que es muy loco porque te ocultan ese mensaje de quizá no estar de acuerdo o no estar cómodo con esto pero ya se lograron ciertas cosas, ya es como que ya pasó ese problema, ya tenemos que fijarnos en otros. No, pará, ya pueden votar. Está todo bien, está todo bien, igual que vos creas que ya no es un problema. La gente sigue viviendo problemas igual, que por más que vos no lo conozcas. Pero sí, hay que tenerlo también con cuidado y ser... Y creo que ese no conocimiento también forma parte de la invisibilización que hay frente a todo esto. Sí. Así que bueno, nada, hablar un poquito del mes del orgullo para no quedarnos afuera y hacer algún breve comentario sobre lo que está pasando en redes.